¿Cómo Buen estamos? día, Marcelo, buen día, audiencia, buen día, Candelaria y zona aledaña. Hoy es un día gris y bueno, y nos toca hablar de un tema que es bastante gris también, pero vamos a hablar de las características biológicas, los avances que están habiendo y los tratamientos que hay. Ajá, Vamos a hablar del famoso cangrejo o cáncer, ajá, que fue diagnosticado hace mucho ya. Se encontraron en momias egipcias, se encontraron en escritos que supuestamente lo escribió Imhotep, que describía ya enfermedades como el cáncer. Y en esa época, que era raro el cáncer, porque bueno, generalmente no toma a personas menores, es muy raro en personas menores, pero puede aparecer. Y en los escritos egipcios decía, no podemos hacer nada. Directamente, cuando ellos aparecían esa enfermedad, decían, no se hace nada. ajá. Y bueno, Ya no fue había nada que evolucionando, hacer, digamos. exactamente, y fue pasando en la época de los griegos, como en la época de los galenos, y ahí empezaron a descubrir y nombrar lo que se llama, Hipócrates empezó al padre de la medicina, empezó a hablar del cangrejo o cáncer o carcinoide, los términos que empezó a utilizar, y biológicamente empezó a describir que era similar a un cangrejo por la forma en que tomaba el cuerpo. Y te acuerdas que el otro día hablábamos que la medicina avanzó acorde a cosas no muy buenas en una época, en la cual revisaban a las personas, y bueno, en el cuerpo tenía una forma de cangrejo, patas, entonces ellos llamaron cangrejo o carcinoide o cáncer. En la actualidad, nosotros biológicamente sabemos lo que es el cáncer. Hay muchos avances tecnológicos, pero igual la gente sigue muriendo de cáncer. Por año, a nivel mundial, mueren 9 millones de personas por cáncer. Y hay más de 9 millones de nuevos enfermos o diagnosticados. Por lo cual, el avance de la ciencia está aplicado a la prevención, que no exista el cáncer de ser posible. ¿Por qué? Porque los tratamientos modernos sirven, ¿sí?, pero en su detección temprana, por lo cual tenemos que tratar de buscar el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, ¿sí? Hacerme un chequeo generalmente si soy mayor de 50 de la próstata, si tengo antecedente familiar de alguna enfermedad como esta, hacerme estudio cada 6 meses, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer de mama es heredofamiliar, o sea que si una madre tuvo, una hermana tuvo, una hija lo puede tener. Entonces, si sabemos que mamá tuvo, yo me tengo que hacer estudio a partir de los 25 años, ya tengo que empezar a cuidarme y antes también hacerme estudios básicos. El control y el estudio para prevenir es buenísimo. Ahora se previene el cáncer de intestino o el cáncer de colon, se hace un estudio previo con la materia fecal, hay marcadores biológicos que se sacan en el estudio de la sangre nada más. Yo le pido un análisis de sangre y en ese análisis de sangre me salen los marcadores biológicos que me pueden decir, esta persona tiene una patología llamada cáncer. Pero los marcadores biológicos no me dicen, es un cáncer. Puede tener elevado y puede tener más posibilidades de tener cáncer. O sea, yo hago un pedido de laboratorio. Se pide el CA15-3, el CA15-5, el CA 19.9, el CEA para pulmón, son laboratorios que se piden y esos laboratorios me van a marcar si hay alguna posibilidad de que tenga algún tipo de cáncer. ¿Y qué es el cáncer? El cáncer es el crecimiento de una célula en forma descontrolada. Los otros días hablamos, yo te expliqué que nuestro cuerpo todo el tiempo va formando células
y muriéndose células. Y en esa frecuencia de cambiarse, de cambiar nuestro cuerpo, algunas cosas no salen bien. Te expliqué que a mí el pelo ya no me sale como antes, que algunos lugares ya no me salen directamente, y en algunos lugares me salen fallados, o sea, me salen blancos, las canas, ¿sí? Quiere decir de que algunos componentes del cuerpo ya no hay, por lo cual a veces en la generación de las nuevas células el cuerpo se equivoca. El ARN mensajero, el ADN, hacen una copia mala y esa copia mala va a determinadas células a reproducirse esa célula. Y esa copia mala se quiere reproducir y el cuerpo dice, pará, yo tengo un controlador para esto, que se llama P53, que es una enzima que controla que tu célula tenga calidad. ¿Qué significa? El muchacho es, cuando tenemos una empresa, el que hace control de calidad. Y tenemos control de calidad, y ese control de calidad hace que cuando una célula se está regenerando, venga y verifique que se regenere bien. Si esa célula se regeneró mal, el ADN lo arregla con la molécula esta P53. Si no puede arreglarlo, le dice a la célula que se suicide. O sea, rompe la célula que se formó mal. Pero ¿qué pasa en el cáncer? El cáncer, cuando la célula empieza a duplicarse, a transformarse en otra célula, pasa una cosita. El P53 no controla bien. La enzima que tiene que controlar no puede controlarle. Y el proto-oncogen que habíamos hablado el otro día, y el oncogen, que es el cigarrillo, por ejemplo, las cosas tóxicas, los virus, las bacterias, pueden producir enfermedades como cáncer. Y entonces, ¿qué pasaba? Se transformaba en oncogen, y el oncogen transformaba la célula en una célula maligna. ¿Por qué se llama célula maligna? Porque empieza a crecer y a dividirse, a multiplicarse. No tiene lo que se llama quimiotaxis. ¿Qué significa? Una célula, cuando toca a otra célula, deja de crecer. Esta célula, cuando empieza a crecer, toca a la otra célula y sigue creciendo igual. Entonces, los tumores benignos no son cáncer, pero depende del lugar donde esté, puede producir daño. Por ejemplo, yo tengo un tumor benigno acá en la cabeza, en el cerebro, y ese tumor benigno, por el espacio que ocupa y por el daño que puede producir dentro del cerebro, es maligno. Pero ¿qué pasa? Cuando un tumor es benigno, se saca y listo. Y se le hace una medicación y terminó. Fernando, no quise interrumpirte porque este es un tema muy, muy sensible que necesita una explicación. Sí. Así que nos estás dando una clase sobre este tema que es delicado. La alimentación, Fernando, define el nacimiento de un cáncer. Los factores que producen el cáncer están dados por varios factores. Puede ser genético, puede ser ambiental. ¿Qué significa? Nosotros sabemos que hay virus y bacterias que pueden producir cáncer. Por ejemplo, el virus del papiloma, que es un virus que forma una patología que es condiloma, que se llama condiloma acuminado, ese virus puede producir muchos cánceres ginecológicos. ¿Y cómo se previene? Con la vacuna. La vacuna de la hepatitis B, por ejemplo, previene el cáncer hepático. ¿Por qué? Porque no deja que se produzca la enfermedad hepática grave por hepatitis B. Entonces, no solo la alimentación, sino que hay un grupo de factores ambientales y de comorbilidad, como sería la genética, como el otro día hablábamos, viste que dijimos, el doctor Silvero juega al fútbol, va al gimnasio, sale a caminar y sin embargo tiene presión alta. Porque mi expresión genética
de mi padre está la hipertensión arterial. Entonces, cuando el tiempo transcurre, el doctor Silvero cumple más de 40 años y empieza a tener las deficiencias que tuvo su padre. Esa hay una posibilidad y es genética. El cáncer también, porque hay cáncer que son heredados, ¿sí? Entonces, si una persona tuvo cáncer de mama, vos, aunque seas varón, tenés que controlarte, porque el 1% de los varones puede tener cáncer de mama, no solo las mujeres. En otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, se hace el tratamiento de las mastectomías radicales después de los 40, o después cuando se llega a la menopausia, hay mujeres que se sacan las mamas, porque al no tener una función ya son de riesgo para producir el cáncer. Entonces esas personas se las sacan. La alimentación, la buena vida ayuda. Por ejemplo, si yo no fumo, tengo muchísimo menos riesgo de padecer cáncer de pulmón, ¿sí? Si yo no como carne roja a full, ¿sí?, tengo menor riesgo de tener cáncer de colon, ¿sí? Si me cuido, mi oficio no es estar sentado o en auto o manejando, tengo menos riesgo de tener cáncer de próstata. Pero la genética es la que manda también y tiene una gran sensibilidad en las personas. Fernando, bueno, ya respondiste sobre el tema de la alimentación y la parte genética. Ahora, la persona que tiene un estado de ánimo, ¿no?, positivo, digamos, una actitud positiva ante la vida, tiene mucho más posibilidades de no contraer cáncer. Exactamente. La actitud ante la vida hace de que el sistema inmunológico esté alto y esta enzima que te dije que actúa a nivel del sistema genético, que es la P53, está activada. Y se vio que en enfermedades como el cáncer, esta enzima que actúa desactivando las células que nos sirven y arreglando los desperfectos del ADN, están mal. Entonces, esta estructura, al no funcionar, al no poder corregir y al no poder decirle a las células que se mueran, que se suiciden porque están mal hechas, esas enzimas no le pueden comunicar a la célula. Entonces la célula empieza a crecer en forma desmesurada. Y al crecer en forma desmesurada, ¿qué puede hacer? Puede agarrar, irse a un vaso sanguíneo y hacer lo que se llama una metástasis. Que te dicen, no, te cuentan a veces, fulanito ya tiene metástasis. Y eso quiere decir de que el tumor principal dio una rama y esa rama fue a un órgano que generalmente puede ser pulmón, hígado, el hueso o el cerebro. Esos son los lugares con más facilidad de adhesión de las metástasis. O sea que se ramifica, digamos. Exactamente. No es una ramificación, sino que se va. Hay tumores, como el de próstata, que sí se ramifica. ¿Qué significa? Va invadiendo como una rama. Ese es invasivo, ¿sí? Lo mismo el cáncer de piel también es invasivo, ¿sí? Y no es, por ejemplo, el cáncer de piel, las personas blancas suelen tener cáncer de piel en el rostro y no es mortal, ¿sí? Se opera, se saca el tumor y la persona puede morir de otra cosa. Los cánceres de mama a tiempo también, se hace la mastectomía, se hacen los estudios, se hacen las terapias, como ser la quimioterapia, que son un tratamiento con medicamentos que actúa a nivel de todo el cuerpo. Y es un tratamiento muy fuerte. ¿Por qué? Porque los fármacos que se usan no solo actúan sobre las células de crecimiento rápido como los tumores, sino también en las células de crecimiento rápido como ser en la médula ósea, el pelo, ¿sí?, y el intestino. Entonces, una persona que está en tratamiento quimioterápico tiene problemas gástricos, náusea, acidez, gastritis, malestar, ¿sí?,
pérdida de cabello. El cáncer no hace perder el cabello. El que hace perder el cabello es el tratamiento con la quimioterapia que actúan en las células de crecimiento rápido. Fernando, diste unas estadísticas que son realmente preocupantes en cuanto a las personas, la cantidad de personas que fallecen, que siguen muriendo por cánceres. Ahora, vamos a tratar de mirar desde el punto de vista del lado positivo. Siempre trato de mirarlo así, ¿no? Hoy en día, si se diagnostica temprano, más todo la parte científica, médica, o sea, tenemos amplias posibilidades de salvar a la persona. Exactamente, porque ahora hay estudios muy importantes que dan una estadística en la cual hay la misma cantidad de muerte por cáncer, pero la población aumentó. Entonces quiere decir que disminuyó la muerte y la expectativa de vida con una paciente que se le descubre un cáncer es mayor cuando antes se le descubra, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Los tratamientos de ahora están manteniendo, disminuyó un 15% de la muerte por cáncer en realidad, pero se sigue muriendo la gente, pero vive más tiempo. O sea, cuesta verlo el lado positivo, pero ya hay un lado positivo. Se está haciendo ahora tratamientos biológicos con esa enzima que yo te estuve hablando recién, que es la P53, que está en primera fase, porque hay un negocio también de los fármacos y todo eso, que estuve estudiando el otro día, y hay unos fármacos que venden milagro, y en la estadística demostraron que el periodo de vida mayor que alargó a una persona fue de 14 días. Y hubieron personas que murieron de enfermedades de otra patología. Pero el lado positivo de esto es que se está haciendo un tratamiento biológico enzimático sobre el ADN y su estructura, en la cual la proteína P53 o M91 también le dicen, que generalmente que el 50% está fallada en las personas que tienen cáncer, se puede hacer una recombinación genética fuera del cuerpo y colocárselo a la persona que tiene cáncer. Y esa proteína, que es la que controla el crecimiento celular y la muerte celular, esa estructura se le coloca al cuerpo y en animales ya funcionó. ¿Qué significa? Una célula se tiene que ir dividiendo. La piel, por ejemplo, en 68 días cambia totalmente. En 68 días, las células que yo tengo en la piel cambia todo mi cuerpo. ¿Y qué hace el cuerpo en este caso? Va creciendo una base, arriba la segunda capa, la tercera capa, la cuarta capa, la quinta capa, y en la quinta capa está lo que yo raspo acá y sale la piel. Entonces se está dividiendo todo el tiempo. Y cuando se está dividiendo mi piel, hay una estructura que controla que salga normal, ¿sí? Esa estructura es la que está fallando cuando hay cáncer. Entonces, ¿qué están haciendo? Modificando genéticamente esa estructura y colocando a las personas que tienen cáncer, todavía no, a los animales que tienen cáncer, y está en primera fase y es un muy buen proyecto, ¿sí? Y se ha dado a conocer de que en animales funcionó muy bien. Uh-huh. Es esperanzadora. Fernando, para finalizar, en definitiva, o sea, hoy todavía no existe una cura milagrosa, digamos, para curarse del cáncer. O sea, hay una vacuna, por ejemplo. Una vacuna, como fue esta pandemia, por ejemplo. No, lamentablemente todavía no hay. No, el otro día estaban haciendo, vieron que salió el esquema de que pueden haber extraterrestres. Ajá. Bueno, y están haciendo, por ejemplo, encuestas. Dicen, ¿qué creen ustedes que va a pasar primero? ¿Veremos extraterrestre o la cura para el cáncer? Y está difícil, pero hay estudios avanzados en biomolécula que hace que en animales ya se estén curando el cáncer. Entonces, hay que ver ahora cómo se aplica al ser humano. Pero, como dijiste vos, veamos el lado amable.
la prevención. ¿Cómo prevenimos el cáncer? Primero, evitando los hábitos tóxicos, ¿sí? Los hábitos tóxicos como el cigarrillo, el alcohol, la carne en exceso, ¿sí? Todo en exceso, todas las cosas en exceso, y la exposición a virus y bacterias, ¿sí? Por ejemplo, tratar de evitar los daños repetitivos a nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que decían, bueno, en la época de los egipcios, en la época de los romanos, muy pocos morían de cáncer, pero muy pocos morían de viejo. O sea, no llegaban a la parte en que el cuerpo empezaba a fallar su proliferación celular, su cambio celular. Entonces, antes no se hablaba mucho. Y cuando se hablaba es como yo te dije, de los escritos de Imhotep en Egipto, que dice, tumor de tal característica, ¿sí? No se hace nada. Entonces, ahora sí se hace. Se puede sacar el tumor, se puede hacer radioterapia, se puede hacer quimioterapia, y hay personas que han tenido una curación científica ad integrum. ¿Qué significa? Se curaron, ya no tienen más, ¿sí? Personas que tuvieron cáncer de mama, se le sacó las mamas, se le hizo quimioterapia, se le hizo radioterapia y la persona vive normalmente hoy. Personas con cáncer de cuello de útero o de útero. Es quirúrgico, se saca el útero, se le hace un tratamiento, esa persona vive, ¿sí? Personas con cáncer de piel, se le hace un tratamiento quirúrgico con radioterapia y medicamentoso y esa persona deja de tener. Y tenemos que estar seguros siempre de que cuando te dicen la palabra tumor, no significa que tenés cáncer. Tumor es un lunar, ¿sí? Es un tumor. ¿Por qué? Porque es algo fuera de lo común. Un canducito, dijo la persona común del barrio, acá tengo un candú, y ese candú es un tumor. Entonces puede ser un ganglio sebáceo nomás que se hizo un quiste. Por ahí aparece. Exactamente, se hace un quiste, y eso es tumor, pero no es que sea cáncer, ¿sí? La palabra cáncer es ya cuando hay la enfermedad crítica que puede producir la muerte. Y eso tienen estas edificaciones. T1, N0, M0. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que ver si hay tumor, si tiene nódulo o si tiene metástasis. Si el tumor no tiene nódulo y no tiene metástasis, tiene una evaluación bastante buena. Evolución buena. Tenemos que hacer todos los estudios y tenemos la posibilidad de que esa persona cure totalmente. En cambio, si ven a una persona que es dejada, que hace rato le duele el pecho, tiene cositas en el pecho, no se hace revisar. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar, porque no puedo dejar de trabajar, y cuando se dio cuenta ya hizo un cáncer avanzado. Lo mismo el cáncer de útero, lo mismo los hombres, nosotros los hombres, con la próstata y el intestino, que es lo nuestro, los varones, ¿sí? Mayores de 40 años, a revisarse la próstata, a hacerse los estudios correspondientes y, si hace falta, la ecografía o el tacto rectal, ¿sí? Los estudios de la materia fecal para ver si no tiene sangre oculta en materia fecal, para ver qué posibilidades tenemos de tener una enfermedad de colon y esa enfermedad de colon ser tratada, ¿sí? Las mujeres jóvenes de más de 25 años, revisarse cuando se baña, los pechos, ¿sí? Y las otras cosas es conocer su cuerpo, ¿sí? Cualquier flujo, sangre fuera de lo normal dentro del aparato ginecológico, tiene que ir a una ginecóloga. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho por tu presencia. Es un tema muy profundo, Sí. muy sensible. Por eso te agradezco la forma en que lo presentás. Así que te agradezco mucho por esto. Y el martes que viene, si Dios permite, seguimos conversando. Muchas Dale. gracias. Hasta luego, gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.